Muy bien, pues vamos a continuar entonces en nuestra serie en la carta a los Efesios. Estamos ahora en el capítulo 6 y el pasaje que tenemos es de los versículos del 5 al 9. Efesios 6, del 5 al 9. Esta es la cuarta y última parte de esta miniserie dentro de Efesios acerca de cambios, ¿vale? Acerca de cambiar, de cómo el Señor cambia nuestra vida de una vida de pecado, una vida que es ajena a Cristo, a una vida completamente como Dios quiere que sea. Y este pasaje es un poco más complicado que los demás, porque, claro, habla en un contexto de esclavitud. Y la esclavitud hoy en día, pues, por lo menos aquí, en España, no existe. Ya no hay esclavitud. Pero sí que la había en el siglo I. Cuando Pablo escribía esto, era algo común. Y de hecho, el esclavo era parte de la familia. Si os habéis fijado, hemos hablado de los maridos, de las esposas, de los padres, de los hijos, y ahora vienen los esclavos, no por otra cosa, sino porque vivían dentro de la casa, ¿vale? El pater familias era el amo, el dueño de todo, y era quien dirigía la casa en todos los sentidos. No solamente a su esposa, a sus hijos, sino también a sus esclavos que vivían en la casa. Y es por eso que Pablo lo mete en este contexto. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta es que los esclavos eran la mayor parte de la iglesia. Porque si en algún estrato social había calado el evangelio, era entre aquellos que tenían más necesidad. Y estos eran los esclavos. Los esclavos vivían en una situación muy complicada, sin ningún tipo de derechos, sin ningún tipo de privilegio, y cuando veían abierta la posibilidad de entrar en el reino de Dios mismo, de que el Rey de Reyes le abriera las puertas de su casa, de que el Señor Jesucristo hubiera dado su vida también por ellos, eso rompió moldes en una sociedad completamente anquilosada en el esclavismo y en la falta de derechos de las personas. Esto era algo muy importante. Mucha gente se queja hoy en día, hacemos este juego un poco tonto, de juzgar el pasado con los ojos del presente. Y tenemos algunas personas critican que, bueno, como Pablo no se enfrentó directamente contra la esclavitud y dijo, pues los esclavos deben ser liberados inmediatamente, o ¿por qué Jesús no proclamó el fin de la esclavitud? Pues es una buena pregunta, o podría ser una buena pregunta si no fuera porque está hecha con cierta malicia para desacreditar a Pablo o a Cristo mismo. Realmente, Pablo está hablando de la situación que están viviendo. No están proclamando una revolución social, no están proclamando una lucha de clases, pero va a dejar aquí, tanto Jesús como Pablo, dejaron una serie de valores, una serie de actitudes, una serie de principios espirituales tan importantes que hicieron que la esclavitud terminase cayendo por su propio peso. Y esto es importante. Si vamos un poco hacia la historia, nos daremos cuenta que la esclavitud ha durado durante muchísimo tiempo en Occidente. Muchísimo tiempo. Aún había esclavitud a principios del siglo XX en algunos lugares. Y esto es antes de ayer. Y si la esclavitud cesó, fue precisamente porque personas creyentes que creían en estos principios de los que vamos a hablar en esta mañana, se involucraron en la lucha para que todo el mundo fuera tratado de la misma manera. Fuera de un país, fuera de otro. Fuera hombre, fuera mujer. Eso no tiene ninguna importancia, sea esclavo o libre. No tiene que haber esa diferenciación, porque para Dios no hay diferenciación. Y lo veremos cuando veamos el versículo 9, que concluye con estas palabras: que para Él no hay acepción de personas. Para Dios no hay acepción de personas. Y estas palabras calaron tan profundamente en algunas personas que Dios los utilizó para destruir la esclavitud en el mundo. Y esto es importante, es algo importante y son consecuencias. Cuando hablamos en esta serie acerca de cambios en nuestra vida, los cambios no empiezan luchando. El mundo piensa que los cambios se hacen luchando. A veces la lucha llega,
no digo que no, pero el cambio empieza en el corazón de las personas. Y si el cambio no empieza en el corazón de las personas, no es un cambio que vaya a perdurar. Y tiene que ser así. Luego voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, pero quiero que tengáis esta mente puesta en que realmente el Señor cambia lo que estaba mal en una actitud diferente. Vamos a leer el pasaje. Efesios, capítulo 6, versículos del 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un momento en el que Pablo se está dirigiendo a aquellos esclavos. Vamos a centrarnos un momento en el versículo 5. Y les dice algo que a nosotros de verdad, yo lo leo y de verdad me choca. Me choca, pero tengo que intentar verlo en su contexto. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Obedeced a vuestros amos terrenales. El siervo, el esclavo, ¿vale? A veces el idioma de la Reina Valera nos suaviza un poco los términos, pero el esclavo, es el siervo, tiene que obedecer a su amo terrenal. Todos sabemos que tenemos un Señor en el cielo, que es Cristo, pero también esta gente tenía un amo terrenal, alguien que controlaba su vida, alguien que gobernaba sobre su vida. Y le dice Pablo que tienen que servirlo, que los tienen que servir con sencillez de corazón y que lo tienen que servir como a Cristo. Esto es un poco lo que ocurría cuando hablábamos de las esposas. Cuando en el capítulo 5, versículo 22, decíamos, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, hacía Pablo exactamente la misma comparación. Están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y son dos cosas que hoy en día nos chocan muchísimo, porque no estamos acostumbrados ni a que el hombre gobierne la casa, ni a que alguien tenga que servir a otra persona hasta el punto de decir que es su amo y que tiene que obedecerle con temor y temblor. Pero es que estas cosas se están refiriendo también a Cristo. Y esto es una cosa que nos ayuda también y que es aplicable a nosotros, por tanto. Las mujeres tenían que servir al Señor. Y los esclavos tenían que obedecer a Cristo. Esto es importante, porque nosotros tenemos que estar sujetos al Señor y tenemos también que servir, que obedecer a Cristo. Como si fuéramos esclavos. Y esto se nos olvida muchísimo, porque estamos en una época tanto de reclamar derechos, reclamar derechos, reclamar derechos, reclamar derechos. Yo tengo derecho a esto y a esto y a esto, y no tengo ningún deber. Que los deberes son como, ¡guau!, un fastidio. Pero no, delante de Cristo también tenemos un deber. Y el deber es el que nosotros le llamamos Señor. Y Señor significa amo. Y eso es lo que no nos entra en la cabeza. Vamos a empezar por aquí, realmente a reflexionar. ¿Por qué Dios, si es nuestro amo, si el Señor es nuestro amo, no le obedecemos en todo? ¿Por qué desobedecemos y hacemos lo que nos apetece? ¿Por qué nos comportamos como si el Señor fuera simplemente ese abuelito tontorrón que la gente piensa que es, que simplemente le pedimos cosas y Él nos da? Eso no es Dios. Dios es soberano. Dios es el Dios todopoderoso. Dios es el que merece toda la honra y toda la gloria. Y también el que merece nuestra obediencia y nuestra sujeción.
Entonces, esto tenemos que recordarlo. Y si los esclavos tenían que obedecer a sus amos, era porque ellos eran creyentes e iban a tratar a sus amos como deberían tratar a Cristo. Acompañadme un momento a Juan capítulo 13, versículo 13. Este es un versículo que voy a utilizar ahora y que voy a utilizar también hacia el final. Juan 13, 13. Fijaos en las palabras de Jesús. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Jesús tenía muy claro que él era maestro, con mayúscula, y señor, amo, dueño de todo. Lo sabía, pero ¿sabéis en qué contexto está hablando Jesús aquí? En el contexto de lavar los pies a sus discípulos. Esto es muy interesante, porque Dios no ve esa relación de amo-esclavo como lo vemos los hombres. Cuando nosotros vemos la relación de amo y esclavo, pensamos una persona que va a abusar de otra persona. Y lo vemos así, sin más. Lo único que se nos entra en la cabeza es esto, persona aprovechándose de otra persona. Y no vemos nada más. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ve algo más aquí. Ve una muestra, una forma de mostrar el amor de Dios en nosotros. Ve una forma de predicar y dar testimonio a través de nosotros. Los esclavos podían dar testimonio de lo que creían en Cristo, tratando a sus amos, aunque fueran injustos, como si fuera el Señor mismo. Esto cambiaría completamente la relación amo-esclavo. ¿Qué ocurre en los matrimonios? Lo hemos visto, lo hemos hablado de esto antes. Cuando uno del matrimonio, el marido o la mujer, no son creyentes. Pero la mujer o el marido que sí es creyente se ocupa en tratar a su esposa como Cristo ama a su iglesia. O la esposa se ocupa de tratar a su marido como si se sujetara a Cristo. ¿Qué ocurre ahí? Pues que es un testimonio, como dice Pedro, es un testimonio para aquellas personas que no son creyentes. Es un testimonio. Nosotros tenemos que ser capaces de dar testimonio a través de nuestras relaciones. Cómo nos comportamos con nuestros hijos, cómo nos comportamos con nuestros padres, cómo nos comportamos con nuestros semejantes, cómo nos comportamos con el que tenemos socialmente por debajo o por encima, cómo nos vamos a comportar. Si nosotros, y esta es una de las posibles aplicaciones de este pasaje, si nosotros lo vemos en un sentido laboral, no somos esclavos, pero somos asalariados de alguien. Trabajamos para alguien o somos dueños de una empresa y tenemos trabajadores que trabajan para nosotros. ¿Cómo hemos de comportarnos con nuestros jefes? ¿Hemos de sujetarnos a ellos? ¿Hemos de obedecerles? ¿Hemos de tratarle bien? ¿O hemos de intentar hacer las trampas, las mayores trampas posibles para trabajar menos? O a ver si podemos aprovecharnos de una u otra manera de tal u otra situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos aprovecharemos o nos comportaremos ejemplarmente? Lo que Pablo dice aquí es que hemos de comportarnos ejemplarmente, porque esto será testimonio para estas personas. Será testimonio para los amos y nosotros, como trabajadores, tenemos que ser completamente ¿cómo decirlo? Muy puntillosos a la hora de trabajar. Tenemos que ser escrupulosos al máximo, es decir, voy a dar todo. ¿Por qué? Porque mi jefe, ese tan malo, ese tan injusto, ese que nos dice las cosas tan mal, ese que nos habla tan mal, que nos regaña, que no está respetando mi horario, que no está haciendo tal y tal cosa, ¿ese le tengo que tratar bien? Pues sí, pero no lo haces por él, lo haces por Cristo. Si injusta te parece tu situación en el trabajo, más injusta le parecía a los esclavos su situación. Y no podía ser realmente más injusta. Estás ahí dispuesto para hacer cualquier capricho que se le ocurra a tu amo. Y no le puedes decir que no. Pues esa era la situación y ellos se comportaban así. Pablo les dice,
Tratad a vuestros amos con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Esta expresión temor y temblor os suena o no? ¿La habéis leído alguna vez en la Biblia? ¿Referente a quién? Referente a Dios, al Señor. Siempre hay que tratar al Señor con temor y temblor. Todo el Antiguo Testamento está lleno de hablar ante el Señor con temor y temblor, porque Él es temible, Él es poderoso, Él es justo, Él es muchas cosas, Él es santo. ¿Vale? Todo esto tenemos que recordarlo, y si lo recordamos, le trataremos con temor y temblor, no con miedo, con temor, con respeto reverente. Porque Él no es un cualquiera, no es nuestro colega, es Dios. Es Dios. Y a veces se nos olvida. Y Dios es nuestro amo. Tenemos que servirle con temor y temblor y con sencillez. La sencillez, la humildad, son claves en la nueva vida del creyente. Quizás por naturaleza, o como éramos antes de convertirnos, éramos personas orgullosas o tendentes a tener orgullo, a enaltecernos a nosotros mismos. Pero esa tendencia tiene que ir desapareciendo de nuestra vida. Lo hemos ido viendo en los capítulos anteriores. El Señor no se agrada del orgullo de los hombres. Quiere que seamos sencillos, que seamos humildes, que podamos simplemente ponernos delante de Dios y decir: Señor, lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Y esto es tan chocante como la relación de un amo y un esclavo. Porque es simplemente decir: a nosotros no, yo no, yo abajo, yo pequeño, Dios grande. Nunca nos olvidemos de esto. Nunca nos olvidemos de esto, porque cuanto más grande nos hagamos nosotros, más pequeños hacemos a Dios. Y eso se transfiere a nuestra vida, y eso se ve. Se nota cuando una persona es temerosa de Dios, cuando una persona tiembla ante ciertas cosas. Si realmente somos temerosos de Dios, nos comportaremos de una forma muy diferente a cuando nos da un poco igual. O cuando Jesús es mi amiguito. Jesús es mi amiguito y me ayuda cuando estoy triste, y cuando quiero algo se lo pido, pero cuando yo tengo que comportarme de una manera, yo no hago ni caso. Yo me comporto como quiero. Eso es así. Pablo sigue diciendo en el versículo 6 que no tenemos que servir al ojo, o que no tenían que servir al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Le ha dado una vuelta de tuerca más todavía. Y no le sirváis así para que la gente lo vea, para quedar bien delante de los hombres. No sirváis superficialmente, hacedlo de corazón. Daos cuenta de lo que está pidiendo Pablo, es tremendo. Le está pidiendo a los esclavos que sirvan de corazón a sus amos, a esos que les maltratan, a esos que les humillan, a esos que les hacen hacer las tareas más sucias. Esos amos, a esos les tenéis que servir de corazón, realmente, con todo vuestro ser. ¿Cómo lo dice? Como siervos de Cristo. ¿Por qué? Porque así servimos a Cristo. Una vez más, nos está hablando, sí, de la situación de esclavos y amos, pero nos está hablando de nuestra relación con el Señor. ¿Cómo es nuestra relación con el Señor? ¿Cómo es nuestra relación con el Señor? Porque sí, hemos visto que tenemos que desechar nuestra antigua vida, que nos hemos quitado el viejo hombre y estamos revestidos de un nuevo hombre. Bien, hemos visto que tenemos que desechar muchos pecados. Tenemos que desechar fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truhanerías, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos que desechar. Tenemos que fijarnos en Cristo para ser imitadores de Él. Tenemos que tratar a nuestra familia de una forma diferente. Pero todo esto se traslada también en la relación que tenemos con el Señor. Y es un poco al revés de como lo pensamos muchas veces. Nosotros
no tratamos a Dios como tratamos a los demás, sino tratamos a los demás conforme a cómo tratamos a Dios. Entonces, por eso es tan importante nuestro testimonio. No es importante porque valga más nuestro testimonio que la palabra de Dios, sino porque nuestro testimonio tiene que reflejar la palabra de Dios. Tiene que reflejar que la palabra de Dios ha entrado en nuestro corazón. Te pregunto a ti, en tu corazón, piénsalo. ¿De verdad tu vida está reflejando esta realidad? ¿De verdad tu vida muestra que Jesús es el Señor de tu vida? ¿Es tu amo? ¿Dirige todo? ¿Le has entregado todo? ¿Le sirves con todo tu corazón? ¿Le eres obediente? ¿Le tratas con temor y respeto? ¿Eso es cierto? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Y yo me miro a mí mismo y yo digo, no. Aún no. Aún no. Pero ¿qué tengo que hacer en ese momento? Ponerme de rodillas. Cuando me doy cuenta de esto, ponerme de rodillas delante de Dios y decirle, Señor, no te sirvo como tú te mereces. No soy un buen siervo, pero ayúdame a serlo. Ayúdame a serlo. ¿Cuántos de nosotros le vamos a pedir al Señor que le sirvamos mejor? ¿No suena bien para el mundo? No suena bien para el mundo. Pero para nosotros debería sonar bien. Dice versículo 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad. Vamos a servir a otros. Estamos llamados a servir. Y mientras estemos en este mundo, estamos llamados a servir. Aún el amo de todo, que es Cristo, sirvió. ¿Cómo no vamos a servir nosotros, sus siervos, sus esclavos? ¿Cómo no vamos a servir a los demás? ¿Cómo no vamos a poner el servicio como algo que es parte de nuestra vida? Qué equivocados estamos cuando dejamos que la corriente del mundo nos arrastre y pensamos que ponernos en un puesto de responsabilidad es algo para enorgullecerse. Mal. No es algo para enorgullecerse, es algo para servir. Ojalá nuestra sociedad lo supiera. Porque, por ejemplo, ¿qué es un ministro? Sino alguien que está al servicio de los demás. ¿Qué es un ministro hoy en día para la gente? Sales a la calle, ¿qué es un ministro? Pues un señor que trabaja para el gobierno, que manda mucho, que se lleva muchas comisiones, que se enriquece, que se aprovecha, que a lo mejor hace algo bien de todas las cosas que hace, pero que sobre todo es algo que está ahí, arriba, en un púlpito, que nadie se le puede tocar, ni se le puede hacer nada, nada más que darle palmas y por a ver si nos caen unas migajas. Ministro, ministro. Pues eso que la gente ve en la política y que la gente ve en el mundo, desgraciadamente a veces se ven en las iglesias. Y qué triste es ver una iglesia donde se casi idolatra al pastor de turno. Porque es famoso, porque hace milagros, porque no sé qué, porque no sé cuál, me da igual, no importa. Si el ministro se pone por encima de lo demás, se está poniendo en el lugar de Cristo. Ese es el único lugar y no es para nosotros. Nuestro lugar es sirviendo. Nuestro lugar es lavando los pies. ¿Por qué? Porque somos imitadores de Dios como hijos amados, como dice Efesios 5:1. Imitadores de Dios como hijos amados. Hemos sido adoptados como hijos, pero somos imitadores de Cristo y hacemos lo que Él hace. Es una relación muy particular, si os dais cuenta. ¿Es tan compleja la relación entre Cristo y nosotros? Porque sí, Él es nuestro amo y es lo que vemos hoy. Vemos que Él es nuestro amo, que somos sus esclavos, pero al mismo tiempo es nuestro maestro. Pero es que al mismo tiempo somos su familia. Pero es que al mismo tiempo nos hace hijos del Padre. Pero es que al mismo tiempo nos hace herederos de todas las promesas. Pero es que al mismo tiempo nos exalza a lo más alto.
Es muy compleja la relación entre Dios y los hombres, pero es preciosa. Y cuando intentamos quitar una de las piezas, cometemos un error. Todas las piezas son importantes en este puzzle. Todas las piezas, todas las partes, todas las funciones son importantes. Por supuesto que alabamos al Señor por ser bueno con nosotros, porque el Señor es bueno con nosotros. ¿Cierto? ¿Lo es? Sí. ¿Es misericordioso con nosotros? ¿Nos da más de lo que merecemos? ¿Derrama su gracia sobre nosotros? Sí. ¿Nos bendice con grandes bendiciones, con toda bendición espiritual, como hablábamos al principio de la carta? Con toda bendición espiritual. Sí. Pero sigue siendo el rey. Pero sigue siendo el que gobierna. Sigue siendo el que manda. Sigue siendo el santo. Sigue siendo el justo. Por eso tenemos que seguir sirviéndole. Pero lo hacemos de corazón. Nosotros no lo hacemos porque alguien nos obliga, sino porque nuestro corazón ha sido cambiado y ahora amamos a nuestro Señor. Amamos a nuestro Señor. Y Pablo quería que esto se reflejase en aquellas personas, que se reflejase en aquellos esclavos, que reflejasen lo que habían sentido por Cristo. Y a lo mejor no le podían decir a su amo con palabras lo que Cristo había hecho en su vida. Quizás eran muy torpes hablando. Habría algunos muy elocuentes, pero habría gente muy torpe, muy humilde, muy maltratada por su amo, que no le dejaría ni hablar. ¿Y cómo iba a dar testimonio de su fe? A través de sus actos. A través de cómo hacemos las cosas. Si nosotros vamos a trabajar en algo, en cualquier lugar, en cualquier puesto, tenemos que hacerlo con excelencia. Porque no lo vamos a hacer para los hombres, lo vamos a hacer para Dios. Y en ese sentido, cualquier trabajo, cualquiera, no sé cuál es tu trabajo, no sé de todos a lo mejor, pero sé que todos los trabajos pueden ser un trabajo para el Señor. De hecho, lo son. Uno puede decir, bueno, yo no tengo un ministerio público en la iglesia. ¿Vale? No tengo un ministerio público en la iglesia. Y queda muy bien ser anciano, pastor, predicador y demás. Sí. Pero también el albañil es alguien que hace un ministerio. Su trabajo es un ministerio. Su trabajo es un servicio para el Señor. Y tiene una responsabilidad ahí. Albañil, pon tus ladrillos como si lo hicieras para la casa de Cristo. No porque están ahí apretando, no porque tienes que ganar dinero, no, porque tú amas a Cristo. Pon tus ladrillos. Profesor, da tus clases como si estuvieras haciéndolo para el Señor. Bibliotecario, ponte a ordenar tus libros como si estuvieras ordenando la biblioteca del Señor. Tienes que hacer todo, cualquier cosa, cualquier trabajo. Barrendero, barre el suelo como si estuvieras barriendo el suelo del cielo. No hay trabajo pequeño. No hay cosa pequeña que no pueda servir a Dios. Todos podemos servir a Dios en esto y de esta manera. Todos podemos dar testimonio y que la gente vea, estos cristianos qué raros son. Son los únicos, los de más confianza. Que un jefe diga, tengo muchos trabajadores, pero este es mi trabajador de confianza. Porque sé que siempre hace las cosas bien. Es responsable como ninguno. Puedo fiarme de él, seguro, porque es honrado el que más. Eso es un buen testimonio. Y no quiero decir con esto que no haya injusticias y que no pasen cosas malas en el trabajo y que tengamos que tragar con todo. No me refiero a eso. Me estoy refiriendo que en cuanto a lo que depende de nosotros, pongamos todo nuestro empeño para hacerlo como para el Señor. Versículo 8. Una de estas realidades que se repiten en la palabra una y otra vez. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es decir, lo que sembremos, recogeremos. La ley de la siembra y la siega.
El Señor da fruto de lo que sembramos. Nosotros nos comportamos bien con los demás, tendremos nuestra recompensa. Servimos a los demás como al Señor, tendremos nuestra recompensa. El Señor lo hará. No porque queramos y se lo exijamos, no, porque el Señor dice que lo va a hacer. El Señor lo dice claramente en su palabra. Tenemos que saber que el bien que hacemos para el Señor, que hacemos de corazón, el Señor lo ve. El Señor nos recompensará en esta vida o en la que viene, no importa. Pero la recompensa del Señor es ciertísima. No podemos dudar de ella ni por un momento. El Señor es tremendamente generoso. No tenía por qué decir esto, pero lo dice. El Señor dice que si le servimos a Él, Él nos recompensará. Y vuelve ahora la mirada hacia arriba, hacia los amos, y le dice, versículo 9, vosotros amos, haced con ellos lo mismo. ¿Haced qué? Haced con ellos lo mismo. ¿Qué tienen que hacer ellos? Pues tratarles como el Señor les trataría. Y entonces ocurre lo mismo que ocurría con el hombre y la mujer. ¿Qué pasa? Sí, la esposa se tiene que sujetar al marido, sí, como al Señor. Pero el marido tiene que amar a la esposa, como Cristo ama a su iglesia. Pues aquí ocurre lo mismo con los amos. Los amos tienen que amar a sus esclavos como Cristo ama. Y eso también tenía que notarse. Veremos de esto un ejemplo cuando vayamos a estudiar la carta a Filemón, que Dios mediante será la que haré cuando terminemos Efesios, para terminar con las cartas de la cautividad de Pablo. Pero eso, veremos un ejemplo de cómo un amo se tiene que comportar con un esclavo que se ha rendido a Cristo. Y un ejemplo práctico de cómo se hace esto. Pero fijaos en que este es un principio que se repite todo el tiempo. Amad. Si estás en un puesto de responsabilidad por encima de alguien, trátales con amor. Trátales como Cristo trata a su iglesia. ¿Cómo nos trata Cristo a nosotros siendo nuestro amo? Nos maltrata, nos humilla, nos hace cosas injustas. No, nada de eso. Nada de eso. El Señor nos trata con un amor infinito, con una paciencia infinita. Igualmente, si estamos en el mundo laboral y tú tienes personas a tu cargo, ¿cómo debes comportarte con ellas? Pues tratándolas bien, siendo justo, respetando sus derechos, para que puedan cumplir con sus obligaciones de la mejor manera posible. Esto debería ser así siempre, siendo tremendamente escrupulosos con lo que está bien y lo que está mal. Pero una vez más vemos muchas veces que esto fracasa, que personas incluso creyentes que están en puestos de responsabilidad se corrompen y buscan el dinero lo fácil, buscan los beneficios económicos y se olvidan de sus trabajadores. Y se olvidan de tratar a su prójimo como a ellos mismos. Se olvidan de seguir el ejemplo de Cristo. Y esto no se puede consentir. Esto no se puede consentir. Es algo que al Señor no le agrada en absoluto. Y que deberían temblar ante la posibilidad de hacer injusticias con personas a su cargo. Deberían temblar. Porque es Dios quien gobierna su vida. Entonces, tenemos que darnos cuenta de cómo termina el pasaje. Tienen que dejar amenazas. Tienen que saber que el Dios de ellos es el mismo que el suyo. Y tienen que saber que para Dios no hay acepción de personas. Esto es muy importante, porque esto concluye este pasaje de cambios. Para Dios no hay personas más importantes y menos importantes. Para Dios no hay
uno que quiere más y otro que quiere menos. Para Dios, todos somos iguales ante Él. En derechos, en importancia, en bendiciones. El Señor derrama bendiciones a todos. No importa si trabajas a cuenta de alguien o si eres empresario. No importa si eres marido o eres esposa. No importa si eres padre o si eres hijo. No importa nada de eso. Porque para Dios eres alguien especial. Alguien por quien su Hijo Jesucristo murió en una cruz. No lo olvidemos nunca. Nuestra vida fue comprada. Por eso es nuestro amo. Fue comprada a un alto precio. Al precio de la sangre del Hijo de Dios. Y eso nos da valor. Porque ese es el precio que nosotros valemos para Dios. Y es algo que nos tiene que dejar tocados, que no nos puede dejar indiferentes, que tenemos que darnos cuenta que no puede ser así. No puede ser así. Tenemos que ser transformados. En resumen, lo que hemos visto en estas 4 predicaciones de cambios. Tenemos que cambiar nuestra vida. ¿Cuánto ha cambiado nuestra vida desde que nos convertimos? Desde que reconocimos al Señor como nuestro amo. ¿Cuánto ha cambiado nuestra vida? ¿Cuánto nos falta? Deberíamos ser conscientes de esto y seguir pidiendo por nuestra santificación. Tenemos que rogar por la santificación de la Iglesia de Cristo, porque tenemos que estar preparados, porque tenemos que vestirnos bien, tenemos que ser santos porque Él es santo. Y estamos lejos, y yo el primero, ¿vale? Yo el primero, no lo estoy diciendo para regañaros, sino para que nos demos cuenta de que tenemos que esforzarnos en esto. Evidentemente es Dios quien hace la obra, es el Espíritu Santo quien lo hace, pero nuestra voluntad tiene que estar completamente entregada al Señor. No tenemos que ser un freno, tenemos que ser alguien que está remando en la misma dirección que el Señor. Necesitamos de Él, necesitamos que el mundo no sea el que nos marque las pautas, que dejemos de ver las cosas como las ve el mundo. Tenemos que influenciarnos más de la palabra de Dios. Tenemos que retirar más las cosas del mundo. Para mí un ejercicio muy interesante es ver estos cambios. Cuando el Señor dice que tienes que cambiar, que tienes que dejar las cosas que te gustan, que son pecaminosas, ¿te sientes bien? ¿Te sientes mal? Si te sientes mal, el mundo te está influyendo. El mundo te influye más que Cristo. Si tú piensas que no puedes tratar bien a tu marido como el Señor dice que te tienes que tratar, entonces el mundo te ha influido. Si tú ves esto y dices, esto es machismo, el mundo te ha influido. Si tú ves esto y dices, yo no pienso tratar a mi mujer de esta manera porque yo no la amo así, pues mal, el mundo te ha influido. Déjate influenciar por el Señor. Déjate influenciar por el Señor. Y quería terminar con un versículo en Romanos, capítulo 12, muy conocido, y versículo 2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra que utiliza Pablo aquí para conformarse es la que se utilizaba para acuñar las monedas, ¿vale? Darle la misma forma. Iba poniendo el molde y iba golpeando el metal y formando las monedas. Eso es lo que hace el mundo con nosotros. Va acuñando personas para que salgan todas iguales, pensando igual, los mismos valores o la misma falta de valores todo el tiempo. Pues dice Pablo, no os conforméis a esto, no toméis la forma del mundo, no os dejéis amoldar por el mundo, no os dejéis influenciar por el mundo, sino lo contrario, transformaos. ¿Vale? Esa palabra
que viene, metamorfosis, que es lo que se utiliza para los gusanos que se transforman en mariposas, pero que realmente habla de esto, de un cambio a algo completamente diferente. Nosotros no tenemos que conformarnos al mundo de hacernos iguales que la gente del mundo, sino que tenemos que transformarnos, tener ese nuevo hombre del que Pablo estaba hablando en Efesios. Revestirnos de ese nuevo hombre, de esa persona, de ese creyente, de esa persona que ama a Dios sobre todas las cosas. Eso es algo nuevo. Y así, cambiando nuestro entendimiento, a través del cambio de nuestro entendimiento, podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. A veces decimos, ¿y cómo sabré cuál es la voluntad de Dios? Dejando que el Señor te transforme. Deja que el Señor te transforme y verás la buena voluntad de Dios. Tenemos que ser cambiados por completo, de arriba a abajo, darle la vuelta por completo al calcetín. No podemos hacer lo que hacíamos cuando no éramos creyentes. No podemos pensar como cuando no éramos creyentes. No podemos ver a Dios como cuando no éramos creyentes, sino que todo esto tiene que cambiar. Ha cambiado. Ha habido un cambio, pero tenemos que continuar en esto. Tenemos que perseverar orando para que el Señor siga trabajando en nuestras vidas. Tenemos que dar gracias a Dios por las situaciones difíciles por las que tenemos que pasar, porque esas situaciones el Señor las utiliza para cambiarnos, para transformar nuestro carácter, para que nos humillemos delante de Él, para que reconozcamos que no podemos sin Él, para que nos demos cuenta de que Él es el que está arriba y nosotros abajo, pero que aunque esté arriba y nosotros abajo, es el que se acercó a sus discípulos y les lavó los pies. Es el que nos sirvió para darnos ejemplo de servicio a los demás. Y es una realidad que no vamos a poder ocultar, porque nuestros propios actos hablarán aunque nuestra boca calle. Vamos a dar gracias al Señor. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta, Señor, mirándonos en el espejo de tu palabra, cuánto nos falta, a cuánto no llegamos, cuánto tenemos que mejorar. Pero damos gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos, porque tenemos a tu Espíritu Santo en nuestros corazones, porque, Señor, tú estás allí señalándonos dónde está el pecado, para que lo abandonemos, para que lo cambiemos. Ayúdanos, Señor, a influenciarnos más de ti, a buscarte en todos los caminos, para que seamos llenos de ti, para que rebosemos tanto de ti que los demás puedan verlo, para que podamos ser esa luz y esa sal del mundo. Señor, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a ser conscientes de esto, a buscar servirte. Y, Señor, gracias porque tenemos el mejor amo posible. Y, Señor, gracias por tenernos a tu servicio y por amarnos y por darnos a tu Hijo y por llenarnos de toda bendición espiritual. Que a ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.